no porque falten pruebas, sino porque no encajan en ningún lugar. A veces, la realidad se rompe de una forma tan extraña que nadie sabe cómo explicarla. Hoy te contaré 3 de esos casos. Historias que ocurrieron en contextos donde nadie esperaba nada. Y por eso, cuando pasó algo, nadie supo qué hacer con ello. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando por mucho tiempo. Comenzamos en la costa de Noruega, un lugar acostumbrado a la furia del océano. Pero lo que sucedió allí no fue un naufragio, no fue una tormenta, fue algo mucho más difícil de explicar, algo que los pescadores más viejos todavía susurran con miedo. Todo empezó de manera gradual. El mar comenzó a devolver cuerpos. Al principio, la gente pensaba que eran víctimas de algún accidente olvidado, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Eran personas que habían desaparecido meses, incluso años atrás. Volvían a la costa, caminando desde la orilla como si nada. Estaban vivos, no tenían heridas, no mostraban signos de ahogamiento. Parecía un milagro, pero pronto, la alegría se convirtió en una inquietud profunda. Las familias los reconocían. Claro que sí. Era su rostro, su ropa, su voz. Pero algo fundamental no encajaba. La forma en la que caminaban, rígida y extraña. La manera en que miraban el horizonte, con una fijeza vacía, como si buscaran algo que ya no estaba allí. Y sobre todo, el silencio. Personas que antes eran habladoras y llenas de vida, ahora pasaban días enteros sin pronunciar una sola palabra. Un viejo pescador, testigo de varias de estas apariciones, lo describió de una forma que hiela la sangre. Él dijo: el mar no se equivocó, simplemente nos devolvió lo que le sobraba. Eran como cáscaras vacías, ecos de quienes alguna vez fueron. Los niños se escondían de sus propios padres. Los esposos dormían en habitaciones separadas. El milagro se había convertido en una maldición silenciosa. El caso que puso fin a todo, o al menos el que todos recuerdan, fue el de una mujer llamada Elara. Desapareció durante 3 días. Su familia la buscó sin descanso, peinando cada rincón de la costa. Al 4.º día apareció. Estaba sentada en la misma roca donde la vieron por última vez, mirando el mar. Cuando la llevaron a casa, no mostró ninguna emoción. Pasaba las horas frente a la ventana, con la vista perdida en las olas. Su hijo pequeño, desesperado por recuperar a su madre, finalmente se atrevió a preguntarle: «Mamá, ¿dónde estuviste?». Ella giró la cabeza lentamente y con una voz que parecía venir de muy lejos, respondió, donde ya no hacía falta recordar. Esa fue la única frase completa que dijo. 2 días después, al amanecer, Elara caminó tranquilamente hacia el mar y se adentró en el agua hasta que las olas la cubrieron por completo. Esta vez, el mar no devolvió nada. Nunca más se supo de ella, ni de ninguna otra persona de vuelta. El fenómeno simplemente cesó, dejando tras de sí solo el miedo y una pregunta terrible. ¿Qué es lo que realmente regresó del agua? Algunas cosas regresan, otras simplemente aprenden a irse por su cuenta. La siguiente historia nos lleva a un lugar completamente diferente. ¿Te has parado a pensar alguna vez en tus fotografías? Esos trozos de papel o archivos digitales que guardan momentos, sonrisas, lugares. Son como anclas para nuestros recuerdos. Pero, ¿y si un día empezaran a fallar? No a estropearse, no a borrarse. Algo mucho más extraño. ¿Y si empezaran a olvidar? Esto es lo que, según se cuenta, sucedió en una pequeña y tranquila ciudad de Japón.
No fue un error de software, ni un fallo en la impresión. Fue algo sutil, progresivo y absolutamente aterrador. Todo comenzó con las fotografías antiguas, esas que guardamos en cajas de zapatos o álbumes de terciopelo. De repente, la gente empezó a notar cambios. En una foto familiar de hace 20 años, el rostro de un tío aparecía borroso, casi como una mancha. En otra, la de una boda, una de las damas de honor parecía desvanecerse en el fondo. Al principio, lo atribuyeron a la humedad, al paso del tiempo, pero el fenómeno no se detuvo. Y lo más inquietante, no se descoloraba el paisaje, ni se agrietaba el papel. Simplemente, de manera selectiva, una persona en la imagen comenzaba a desaparecer. Primero eran los detalles, un sombrero, una sonrisa, luego una mano en un hombro, y finalmente la persona entera se esfumaba, dejando un hueco vacío, como si nunca hubiera estado allí. La composición de la foto se reajustaba de forma imposible. Los que quedaban se acercaban un poco más, llenando el espacio de forma antinatural. Pronto, los habitantes de la ciudad descubrieron un patrón aún más siniestro. Cuando una persona empezaba a desaparecer de una fotografía, lo hacía en todas las demás en las que aparecía. No importaba si era una foto de su infancia en blanco y negro, una Polaroid de su adolescencia o una foto digital reciente de las últimas vacaciones. La misma persona, en todas las épocas de su vida, era sistemáticamente eliminada por las imágenes, como si una fuerza invisible revisara cada archivo, cada negativo, y decidiera: tú ya no perteneces aquí. Imagínate el pánico. La gente corría a sus casas, sacaba álbumes polvorientos, encendía ordenadores viejos, y allí estaba la prueba. Tía Etsuko, el primo Kenji, la abuela Chiyo, todos ellos desapareciendo poco a poco de la historia visual de sus familias. Pero lo peor no era ver los huecos en las fotos. Lo peor vino después, cuando una persona desaparecía por completo de todas las fotografías. Algo más sucedía. Algo dentro de la mente de los demás. La gente no olvidaba su nombre, ni que había existido. Pero los recuerdos compartidos, los momentos específicos, empezaban a volverse confusos, a desmoronarse. ¿Recuerdas cuando fuimos a la playa con Kenji y construimos aquel castillo de arena gigante? La respuesta era una mirada vacía. No, yo no recuerdo haber ido a la playa contigo ese día. Los momentos vividos juntos se convertían en fantasmas, en ecos de una historia que ya nadie podía contar. El vínculo emocional se rompía. Era como intentar recordar el argumento de un libro del que solo te queda la portada. La historia alcanza su punto más escalofriante con el testimonio de una mujer. Una tarde, mientras revisaba un viejo álbum familiar, se dio cuenta de que muchas páginas estaban vacías. Había espacios perfectamente recortados, pero sin ninguna foto. Su marido, a su lado, no recordaba haber puesto fotos ahí nunca, pero ella sí. Recordaba cada una de ellas. Eran fotos suyas, fotos de su infancia, de su boda, con sus hijos. Y se dio cuenta de que, en las pocas fotos que quedaban, ella no aparecía. Miró a su marido, a sus hijos, que la observaban con una extraña distancia, como si fuera una visita amable pero desconocida, y con la voz rota susurró: creo que la que está desapareciendo soy yo. Nadie en la habitación supo qué contestar. Esta leyenda nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué somos sin los recuerdos que compartimos con otros? Las cosas importantes rara vez desaparecen de golpe. Primero,
se desvanecen los detalles, las anécdotas. Primero, simplemente dejan de ser recordadas correctamente. Tal vez esas fotografías no estaban olvidando a la gente. Tal vez solo nos estaban mostrando cómo empezamos a olvidarnos nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias que exploran los rincones extraños de la realidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia. Esta es la última historia de esta noche, y quizá la más extrema. Ocurrió en una zona boscosa de Europa Central. A primera vista, un bosque completamente normal, lleno de senderos y frecuentado por excursionistas. Pero este lugar tenía una regla no escrita, una que todos los locales conocían y respetaban. La advertencia era siempre la misma, y la daban con una seriedad que te helaba la sangre. Si te pierdes, no grites. Y no era porque nadie fuera a ayudarte, todo lo contrario, era porque algo más, algo que no era humano, sí respondía. Imagina estar perdido, la tarde cayendo, el pánico empezando a apoderarse de ti. Lo lógico sería gritar, pedir ayuda, ¿verdad? Pero quienes lo hicieron en ese bosque vivieron algo aterrador. Al gritar, escuchaban respuestas. No eran ecos, no eran animales imitando sonidos, eran voces humanas. Voces que sonaban demasiado cerca, demasiado claras, demasiado correctas. Si alguien gritaba, «Estoy aquí», una voz desconocida respondía desde otra dirección, «Estoy aquí». Si gritaban el nombre de un amigo, «Carlos», el bosque repetía «Carlos», con una voz que no era la suya. Era como si algo estuviera aprendiendo, perfeccionando la imitación con cada llamada. Los testimonios se acumulaban. Personas que tras perderse, escuchaban sus propias palabras devueltas desde la espesura, cada vez más cerca. La mayoría, afortunadamente, recordaba la advertencia y se quedaba en silencio, esperando el amanecer o a los equipos de rescate, soportando el terror de saber que no estaban solos. Pero no todos escucharon. Un grupo de turistas, creyendo que era una simple leyenda local, ignoró por completo la advertencia. Cuando uno de ellos se separó del grupo y se perdió, hizo lo que cualquiera haría. Gritó pidiendo ayuda con todas sus fuerzas. Y el bosque, como siempre, respondió. Cuando sus amigos y los guardabosques lo encontraron horas después, estaba físicamente ileso. No tenía ni un rasguño, pero algo en él se había roto para siempre. No volvió a hablar. Desde ese día, se comunicaba solo a través de la escritura. En un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo, escribió una única frase que explicaba su silencio perpetuo. La frase decía: no gritaban para ayudarme, gritaban para aprender. El bosque fue cerrado al público unos meses después. La razón oficial fue la protección ambiental, pero los locales saben la verdadera causa, saben lo que habita entre esos árboles, escuchando, esperando, aprendiendo. 3 historias, 3 escenarios que no podrían ser más diferentes. El vasto e incomprensible mar, una simple fotografía familiar y un bosque silencioso en el corazón de Europa. Y sin embargo, en los 3 casos, el resultado es el mismo. Algo respondió cuando no debía. Algo escuchó en el silencio y decidió contestar. Si este video te ha dejado con esa sensación de que hay algo más allá de lo que vemos, dale like, suscríbete y comenta para apoyar nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias desde el umbral. Dinos en los comentarios, ¿cuál de estas 3 historias te ha perturbado más? Nos encantaría saberlo. En el próximo video
exploraremos algo aún más difícil de aceptar, algo que golpea más cerca de casa. Personas que desaparecieron y volvieron, pero no volvieron solas. Buenas noches. Y recuerda, si alguna vez algo responde cuando no has llamado, por nada del mundo contestes.